Bueno, pues eso, yo me llamo Javier, soy de Burgos, ahora estoy en Burgos, aunque he vivido mucho tiempo en Madrid. Y bueno, y la idea es que os comparta sobre la experiencia que he tenido en la marcha, ya he llegado. Bueno, sabéis que la marcha inicial estaba prevista que durara un año, empezamos el 2 de octubre, eso sí que como estaba previsto, pero ahora, bueno, por el tema de cuando el virus ha llegado a Armenia, que era donde nos encontrábamos, pues la situación se fue complicando y llegó un punto en que ya no había salida posible. Bueno, y entonces la marcha ha sido suspendida con la idea de retomarla en cuanto la crisis pues pase, ¿no? Entonces, de momento, todos los indios se volvieron a su casa, a India, y bueno, de los extranjeros unos pocos se han quedado allí en Armenia a esperar a que todo pase. Y bueno, pues yo también me he vuelto, ¿no? Yo trabajo como médico, así que bueno, pues me he vuelto también para eso. Inicialmente, vamos a empezar antes de contaros cosas, a los 100 días de la marcha se hizo un pequeño documental de 13 minutos que os vamos a compartir, no los 13 minutos, sino los 5 primeros que, bueno, que transmiten mucha información, ¿no? Solo 5 minutos. El narrador lo cuenta en hindi, está subtitulado en inglés, así que bueno, yo lo voy a ir contando lo que se cuenta en inglés, ¿vale? Así superpuesto, pero bueno, más que nada, aunque sea mi voz, y mi hermano aquí os va a compartir el vídeo, ¿vale? Él os comparte su pantalla y todos veis su pantalla. Un segundo. El mundo está cambiando. Las sociedades están cambiando. प्रशासन के तरीके बदल रहे हैं, La gobernanza está cambiando. पर अभी उम्मीद है कि Pero hay दूर esperanza. क्षितिज में Hay luz. एक नया उजाला है। No hay que perder fe en la humanidad. La humanidad es como un océano. Si unas pocas gotas del océano están sucias, no todo el 2 océano. अक्टूबर 2019 को La marcha महात्मा de गांधी Yagrat, की समाधि राजघाट से जय जगत यात्रा का आह्वान हुआ। 365 दिन की पदयात्रा को पूरा unas करने के 50 लिए personas se juntaron para un पूरे viaje विश्व भर से 50 लोग एकजुट हुए हैं। ये यात्रा 10 देशों से होते हुए 1 अक्टूबर 2020 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड पहुंचेगी। भारत में ये यात्रा दिल्ली से चलकर मुरैना, विदिशा, भोपाल, बैतूल और छिंदवाड़ा होते हुए वर्धा तक रहेगी। महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी के 150वें जन्म शताब्दी वर्ष में अहिंसा और न्याय के साथ गरीबी उन्मूलन, जलवायु संकट, असमानता हटाने एवं युद्ध रहित दुनिया के ध्येय के साथ 4 मुद्दों को लेकर अक्टूबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ से संवाद करेंगे। con los representantes de las Naciones Unidas cuando la marcha llega a Ginebra. You know that it's great in the yatra is that we haven't a daily routine. Es que no tenemos Every una day is rutina. different, every place is different, we meet different people every day. So it's really good to improve yourself, to adapt you at every situation and every place, and to adapt you at every comfort. For example, someday we are in the hotel with all the comforts, and the day after we sleep in the soil. Someday we have a really good and clean bathroom, and other day we have one bathroom for all the women. We have cold water and another day hot water. So it's good to improve your detachment. Así que es bueno para mejorar tu desapego. Bajar el vídeo, no se oye la traducción. इन दिलों में उमंग है ये जहां नया बनाएंगे। Somos unos corazones que quieren crear un mundo nuevo. There is no change without sacrifice. No hay cambio sin sufrimiento. Take No suffering, hay you need to cambio. understand suffering. Right? It's not just fun. Right? It's not seminar. Para hacer un sacrificio hay que entender algo. It's more than that. No es pasarlo bien. It's basically No son preparing seminarios ni oneself to conferencias, es más que eso. suffering and also to Es básicamente prepararse uno mismo para aceptar el sufrimiento. जिंदगी को ढूंढते हुए Aquí damos unos pasos de la traducción de la canción.
Aquí estamos cantando esta canción para buscar el ritmo. La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad indomable. Atravesar las tribus Saharia, un momento muy importante en la marcha. Los caminantes pudieron ver cara a cara las luchas de los pueblos indígenas. No tienen educación, casi no pueden ni cobrar un salario diario, los profesores no son buenos. La gente participa en el crimen, sin embargo la policía los arresta. La gente no tiene su propia tierra, solo quieren coger la tierra para una seguridad, para un salario diario. Sin tierra, ¿cómo vamos a sobrevivir? Sin bosque, sin agua, ¿cómo vamos a sobrevivir? Sin aire, ¿cómo sobreviviremos? Es el derecho a la vida. Todo el mundo cree que tiene un derecho para vivir. Esto debería ser dado a todo el mundo. Los caminantes exploraron el modo de vida de las tribus, su comunidad, su cultura, formas de arte. Eran increíbles y también no violentas. Bueno, hasta aquí. Dice, bueno, la última frase dice, como seres humanos, nuestra grandeza no reside tanto en nuestra capacidad para rehacer el mundo, ese es el mito de la era atómica, como en nuestra capacidad para rehacernos a nosotros mismos. Se ha podido seguir con mi traducción y bueno, que decías que no se oía mucho, pero bueno, espero que, aunque no se me haya oído mucho, pero sea suficiente con las imágenes para ver un poco el tipo de imágenes, ¿no? Bueno, voy a hablar... Bueno, primero voy a hacer como un poco una introducción a la marcha. Ya hemos podido ver que casi todos tenéis ya algún vínculo y conocéis muchas cosas, pero bueno, pues también había alguna persona que no, así que voy a contarlo un poco todo desde el principio, ¿vale? La marcha, como decía, tenía la intención de llegar de Nueva Delhi a Ginebra. Eso significaba atravesar 10 países. Si podemos compartir vamos a compartir con vosotros el mapa, que yo ya lo he mirado tanto que ya lo tengo muy claro, pero bueno, para que veáis cuáles eran los 10 países que se iban a atravesar, ¿no? Entonces tenemos eso, la marcha salía de Delhi, la idea era atravesar Pakistán, Irán, estos dos países aquí que se ven pequeñitos, que son Armenia y Georgia, cruzar el Mar Negro, 4 países en los Balcanes, que son Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croacia, cruzar otra vez el mar hasta Italia y llegar a Suiza. Entonces, a Ginebra, concretamente. Se salía de Nueva Delhi porque allí es donde está enterrado Mahatma Gandhi, ¿no? Y la idea era llegar a Ginebra porque allí es donde están la sede de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, ¿no? Entonces es simbólicamente llevar la voz de Gandhi a donde están estos organismos internacionales. No solo la voz de Gandhi, sino la voz también de todos los grupos, tanto población como otras organizaciones de base con las que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y simbólicamente eso se llevaba allí. Esto de los 4 pilares, esos eran como... No hablamos tanto de pilares, como no hablamos de reivindicaciones porque no se reivindicaran como los pilares, ¿no? Los 4 puntos en los que se quería trabajar. Y cuando se llega a la ONU se discute, o la idea es tener esa, todavía, ¿no? Sigue estando la idea de, una vez allí, tener esa discusión con gente de las Naciones Unidas porque coincide con 4 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Se va a las Naciones Unidas, yo creo que esta luz a lo mejor es demasiado, se está deslumbrando. Estaba bien. Ya está. Perdona, es que he encendido una luz, pero estaba deslumbrando mucho. Por una parte, como por decir que tienen que ser llevados a cabo, pero por otra parte, decir que no eran suficientes, ¿no? Por un lado, están hechos por gente en oficinas, ¿no? Y gente, bueno, como bastante desconectada de los problemas de los que están hablando, y era traer como esa voz desde abajo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, reivindicar el papel de la no violencia en la consecución de estos objetivos, ¿no? Esta marcha la organiza una plataforma que es Jai Jagat, ¿no? Que hay, no sé, me dijeron como 50 o más organizaciones. Esta plataforma surge en 2013, bueno, con la idea de hacer principalmente esta marcha, o, bueno, como hay gente que estáis en Jai Jagat de España, a lo mejor habéis conocido esto más de primera mano que yo, ¿no? Pero bueno. Y luego en estos años han estado como haciendo formaciones en no violencia, pues bueno, aquí ya. Eso es un poco la vida de la plataforma.
si bien hay como muchas organizaciones, hay un movimiento, porque no es una organización, que es quien tiene la iniciativa, ¿no? Inicialmente, que es Ekta Parishad. Y Ekta Parishad es un movimiento que lleva 4 décadas, ¿no? Que está, y está fundada por este hombre que habéis visto en el vídeo, que es Raya Gopal. ¿David? ¿Es que a lo mejor no? Sí. Bueno, no sé cómo. Nada, es por compartiros un poco la imagen de Raya Gopal, ¿no? Entonces, un poco, la característica de Ekta Parishad es que son muchas asociaciones y muchos grupos que trabajan en nivel local, ¿no? Y esta gente lo que se ha dedicado ha sido a unir a todos esos grupos. Todos los grupos tienen en común que suelen trabajar por el tema de la propiedad de la tierra de los grupos más marginados, desfavorecidos en India, que son pues todos los campesinos empobrecidos, pero sobre todo grupos indígenas. Que esto es una cosa que yo no tenía tan claro cuando estuvimos aquí. Tienen mucho foco en eso. Los grupos indígenas son las poblaciones que originariamente eran habitantes de la India antes de que llegaran a, bueno, pues como poblaciones de fuera, ¿no? Y los indios que conocemos como indios normalmente son poblaciones que realmente venían de fuera de la India, ¿no? Y estos indígenas llevan allí, pues ni se sabe cuántísimo tiempo, pero no tienen la propiedad de la tierra porque no tienen los papeles. Y entonces tienen como décadas y décadas de desplazamientos consecutivos porque nunca consiguen tener una tierra que les pertenezca, ¿no? Y en India, pues bueno, toda la vida está asociada a la propiedad de la tierra, ¿no? Que, en fin. Entonces, Ekta Parishad es como un paraguas de muchísimas organizaciones locales. Sí, os vamos a compartir una foto de Raya Gopal. Y todas estas organizaciones lo que tienen también en común, aparte de trabajar por los derechos de la tierra, es que aceptan el liderazgo de esta persona, que es Raya Gopal, ¿no? En fin, la historia de Raya Gopal es curiosa y, bueno, cómo se forja una figura o cómo una figura pues que todo el mundo acepta, ¿no? Como líder. Le tenéis ahí, bueno, también respondiendo a la prensa, que también ha sido una actividad bastante frecuente, y a su derecha, bueno, aquí le tenéis siendo intercambiado su peso por plátanos, ¿no? Subido a una balanza, que es una costumbre de unos pueblos por los que pasamos. Si vemos la imagen anterior, bueno, pues tenemos a la... No sé si está, no nos está siendo compartida la imagen. Un segundito, que os convertimos a otra imagen más que nada para que veáis a otra, bueno, pues a otra persona muy importante, que es la persona que está a su derecha, a nuestra izquierda en la foto, que es Jill, ¿no? Que es su mujer y que también es como la segunda figura de liderazgo dentro de Ekta Parishad. Entonces, Ekta Parishad, dentro, todas estas organizaciones pequeñas han organizado ya muchas marchas en estas décadas de historia a nivel local, ¿no? O sea, que tienen como mucha tradición, o sea, continúa la tradición gandiana de hacer marchas, ¿no? Pero llega un momento en que todas se coordinan pues, para hacer dos marchas muy grandes, que antes Germán las ha mencionado, ¿no? Una marcha en 2007 con 25.000 personas y otra marcha en 2012 con el doble, ¿no? Con más de 50.000 personas. Que bueno, que han sido como grandes hitos y que consiguieron cambiar algunas leyes injustas con respecto a la propiedad de la tierra. Y bueno, así como antes de hablar también de la marcha en sí, sí, ya podemos quitar esto. Por terminar la introducción, bueno, os cuento un poco cuál es también mi relación con esta marcha, ¿no? Yo, de hecho, conocí esta marcha en 2014, pues en un curso de teatro que organizó Moisés. Vamos, fue gracias a Moisés, que está aquí, el mismo, ese que fue mi primer contacto con la escuela de teatro de Sala Metáforas y bueno, y con el teatro social, ¿no? Y desde ese fin de semana, que fue en 2014, pues luego ya seguí en la escuela de teatro y luego ya de la escuela pues surgió el colectivo de no violencia, ¿no? O sea, como que ya he estado un poco todos esos años. Y sí que para mí oír hablar de esta marcha fue una cosa bastante particular en el sentido de que, según lo oí, ya tuve la certeza de que me uniría a la marcha, ¿no? Y es una certeza, bueno, como que sabes que estás hecho para eso, ¿no? O que la marcha está hecho para ti. Que por eso digo, es un poco particular porque no ha sido una decisión como tal, ha sido más como una llamada o algo que me viene como un poco desde fuera, ¿no? Y bueno, y esta convicción sí, la ha mantenido se mantuvo bastante fuerte todos estos años y realmente luego cuando llegó el momento de coger el avión e ir a la India me parecía lo más natural y evidente del mundo, ¿no? Y en todos estos meses que he estado allí también me ha parecido muy, pues, obvio que tenía que estar allí, ¿no? Bueno, ahora os voy a contar un poquito de la marcha en sí.
Y os voy a enseñar algunas fotillos para ilustrarlo que creo que merece la pena enseñaros con las fotos. Bueno, los caminantes éramos 50. De los 50, 35 eran indios y 15 éramos de distintos países. Dentro de los... Mira, os voy a enseñar una foto un poco de grupo. No es que estemos todos, pero bueno, por lo menos podéis ver como los tres grupos distintos, ¿no? Mira, es un caminante. Ahí está. ¿La veis? Vale. Sí. Vale, bueno, veréis, dentro de los indios hay como dos grupos claramente diferenciados de los 35, ¿no? Hay 25 que son trabajadores de Ekta Parishad, es decir, gente que viene de los pueblos, de comunidades de base, y la cultura de los pueblos es totalmente distinta de la cultura urbana, porque es gente con un modo de vida, bueno, pues para empezar no hablan inglés, tienen muy poco uso de tecnología, tienen como una cultura tradicional muy conservada, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes 10 chicos jóvenes que vienen de ciudad, de grandes ciudades, ¿no? Bueno, por decir, por ejemplo, trabajadores de Ekta Parishad, tenemos a esta persona, por ejemplo, que se llama Santosh, a Kasturi, a este hombre que se llama Devashish. Este es el presidente de Ekta Parishad, que se llama Rang Singh. Bueno, aquí tenemos a Raya Gopal y a Jill. También vemos mucha gente que se une, gente local, ¿no? Como por ejemplo, pues este hombre, claro, ya no me acuerdo de su nombre, ¿no? Porque fue al principio. Esta mujer, por ejemplo, este hombre también se unieron solo, pues a lo mejor se venían 3 o 4 días, ¿no? Luego tenemos a los chicos jóvenes de ciudad, que es una cultura, pues yo que sé, que hablan inglés mejor que yo, o mejor que, vamos, seguro que muchos de nosotros. Pues tenían ordenadores, pues el último Mac, la tableta última tecnología, y con ellos podía hablar de, yo qué sé, de series como Los Simpson, de Juego de Tronos, o podíamos compartir el gusto por, yo qué sé, algunos grupos de rock inglés, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, tenían mucho más parecido cultural con los extranjeros que con los indios pues que venían de pueblo, ¿no? Esta chica, por ejemplo, se llama Khushbu, este chico se llama Sunny, este chico se llama Parth. Todos los chicos de ciudad tienen estudios universitarios y la gente de pueblo en general no, tenían estudios más básicos, ¿no? Mira, ¿podemos cambiar a otra foto? Entonces, bueno, esto sí que me parece curioso. Hay como un par de fotos que resumen bien esta diferencia entre los indios de pueblo. Mira, esta foto, sí. Y ya está. Un poco estas grandes diferencias, ¿no? Aquí tenemos a los pueblos. A ver, que los lo vamos a compartir. Esto es como una reunión, esta foto es nuestra, ¿no? Y al mismo tiempo tienes pues a los chicos de nuestro grupo de ciudad, que ahora, sí, la siguiente foto, que fijaos que es, a ver, no sale, vale, como totalmente distinto, ¿no? Mucho más, pues moderno, con mucho más contacto con la cultura occidental, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la presentación de los caminantes, ¿no? Bueno, y luego por último teníamos a los extranjeros, que eran de los 15, había pues un grupo grande, casi la mitad, un poquito más, que eran de Francia, y luego de Europa estábamos un hombre suizo y yo, de España, y luego había una mujer de Argentina, un chico de Kenia, un hombre de Nueva Zelanda y el que habéis visto cantando mantras, que era un monje de Japón, y esos éramos los extranjeros. Bueno, el itinerario que realmente seguimos al final, sabéis que el itinerario tuvo muchos cambios. Primero porque justo cuando íbamos a empezar, pues tuvieron un conflicto. Esto creo que no llegó a conocerse mucho aquí, pero hubo un conflicto entre India y Pakistán a cuenta de Cachemira, y se reverberaron mucho los odios mutuos, ¿no? Y bueno, de hecho las fronteras se cerraron y ya no podemos cruzar la frontera y bueno, incluso que hubiéramos podido habría sido inviable por esa situación. Entonces, en lugar de estar 2 meses en India y 2 meses en Pakistán, estuvimos 4 en India, que es el recorrido que ha salido en el documental, pero que os lo enseño con una visión un poco más de conjunto para que veáis en qué zona hemos estado caminando. Sí, un segundico. No sé por qué.
Bueno, básicamente aquí veis que es básicamente en el centro de India, que es toda la parte central, que es una zona que es más despoblada, más pobre y con más proporción de población indígena, ¿no? Que el resto que otras zonas de India. De aquí la idea era ir a Irán, pero justo 2 semanas antes de ir a Irán, en el momento clave de ya comprar los billetes y ya hacer todo para ir a Irán, es cuando surge el amago este de potencial guerra con Estados Unidos, cuando asesinan al general este y luego Irán responde. Y en ese momento se decide cambiar completamente y a Irán se mandan solo 4 personas, junto con 2 embajadores, 6 personas en total, por si había algún problema serio, pues que pudieran salir rápido de allí, ¿no? Y los demás, 20 personas, y yo incluido, vamos a Armenia y empezamos a caminar allí, y el resto del grupo se divide y hacen como muchos grupos pequeños, pues como para dar a conocer la marcha. Esto sucede en febrero, y un grupo se va a Nepal, otro grupo se va a Emiratos Árabes, otro grupo se va a los Balcanes, y otros 3 grupos más pequeños se quedan en distintas regiones de India. Y en Armenia no se está compartiendo. Os quiero compartir un poco el recorrido para que tengáis una idea de... Bueno, esto, por cierto, en India fueron 2000 kilómetros, vale, y este es el recorrido que hacemos en Armenia, que veis que es justo desde la frontera con Irán, que está abajo, y bueno, vamos haciendo un poco toda la S hasta llegar a Yerevan, ¿no? Y son, pues eso, lo que ponen ahí, 385, bueno, es alguno más posiblemente, y es en Yerevan cuando ya nos ha atrapado el tema del estado de emergencia allí y el cierre de fronteras y todo, y que nos hemos tenido que venir. Bueno, ¿y qué es lo que hacíamos realmente allí, no? Porque claro, en una marcha, bueno, una de las actividades principales era caminar. Por haceros un poco la idea del plan así, un poco del horario más habitual, pues siempre nos levantábamos bastante pronto, sobre todo los indios madrugan un montón y ahí empiezan a hacer bueno, pues asearse, la higiene personal. Yo, en general, pues era cuando aprovechaba a meditar y normalmente, bueno, pues nos daban de desayunar en el mismo pueblo y a las 9 salíamos a caminar y estábamos todo el día caminando y haciendo otras actividades, que luego os cuento de las otras actividades, y llegábamos más o menos a las 7, 8 de la tarde, ya casi de noche, o sea que estábamos todo el día afuera. Siempre había a la llegada un rezo interreligioso, que eso en India es como muy importante, ¿no? El incluir a todas las religiones y siempre pues algún acto con la gente que nos acogía en el pueblo, ¿no? Os puedo enseñar algunas fotos de la marcha en sí. Sí. Vale. Sí, pero no está siendo compartida. Bueno, es como porque veis un poco el tipo de paisajes y el tipo de, no sé, como de a qué parece, ¿no? O qué pinta tiene una marcha, ¿no? Hemos atravesado, pues eso, lugares como bastante emblemáticos, que esto es un cruce entre 2 estados distintos. Y como veis, ahí hay mucha más de 50 personas porque siempre había gente local que se nos unía, ¿no? Bueno, no solo han sido paisajes bonitos, en India hemos atravesado muchísima zona industrial y sobre todo muchos campos de cultivos con gran maquinaria, campos como muy extensos, ¿no? Muy tipo, bueno, pues latifundio, ¿no? Y con mucha carretera, grandes carreteras. También hemos estado en ciudades, bueno, que veis que siempre era un caos con todas las motos yendo por nuestro lado, con las vacas, con todo el tráfico y mucho ruido y siempre coreando, ¿no? Bueno, pues algunos eslóganes pues que ellos siempre utilizan, ¿no? Por ejemplo, hay un eslogan hay una persona que grita Dil se dilko con llorega, que es ¿quién unirá un corazón con otro corazón? Y entonces el resto de la gente responde ham llorengue, que es nosotros lo uniremos, ¿no? U otro eslogan, por ejemplo, que también me gusta es Vishome Shanti Lana Jeto, que quiere decir la paz ha llegado al mundo. Y el resto responde Baba Puko Yadkaro, que es nos acordamos de Ba y Bapu, que es como padre y madre, que son Mahatma y Kasturba Gandhi. Kasturba, que es la mujer de Gandhi. Bueno, pues otras imágenes de la marcha. Esto es curioso porque estas 2 personas que veis aquí al frente eran como 2 bandidos, ¿no? Que los llaman así, pues en su día, en los años 70, ellos estaban en un grupo armado que realmente era un grupo que se dedicaba a ayudar a la gente pobre, pero bueno, lo hacían pues eso, con armas y extorsionando y demás. Ahí viene el mito de Raya Gopal, y es que Raya Gopal, teniendo como 20 tantos años,
pero vamos, no llegaba a 30, pues entonces se va él solo allí a hablar con ellos, y aunque todo el mundo le dice que lo van a matar y qué tal, pues el hombre pues tiene como ese carisma o algo que atrae, pues, o que en fin, les sedujo de manera que todos abandonaron las armas, ¿no? Y 650 personas de estos bandidos abandonan las armas y las depositan enfrente de una imagen de Gandhi y se entregan a la policía. Y de hecho, muchos han estado en la cárcel y estos hombres estuvieron en la cárcel y luego pues han salido, ¿no? Y bueno, también pues estuvieron con nosotros un mes, que la verdad fue bonito que estuvieran allí. Bueno, pues más paisajes en sitios muy, muy pues perdidos, la verdad, y relativamente poco poblados. Pues sí, también aquí atravesando esta carretera que estaba atravesando un lago. Esta foto la he elegido, bueno, porque se vea que hemos también caminado mucho en autovías, ¿no? Que hay con todos los camiones pasando al lado, que bueno, también tenía una parte un poco pesada por el tráfico muy pesado, ¿no? Siempre pasando a nuestro lado. ¿Y qué más? Bueno, esto en cada pueblo prácticamente, pues hay una estatua de Gandhi y esta ha sido una gran actividad, ir a ponerle flores a las estatuas de Gandhi que vamos encontrando, ¿no? Y ahí están Jill y Raya Gopal pues poniéndole las flores, que los podéis ver, y ahí estamos todos abajo, bueno, pues coreando. Esta imagen, no sé si... Vale, ya la tenemos. De mujeres en los pueblos, que me parece bastante representativo de la curiosidad y al mismo tiempo la distancia, ¿no? Que a veces tenía la gente. Aunque decir que por lo general, bueno, esto a lo mejor eran personas que no conocían la marcha, en general el recibimiento era masivo en todos los pueblos de India, en el menor de los pueblos pues habría 100, 200, 300 personas saliendo a recibirnos y a celebrar y a ponernos collares de flores y a ponernos el puntito en la frente y con mucha música siempre, ¿no? Bueno, pues nada, otra imagen de los pueblos un poco para que veáis el tipo de, pues no sé, como de entorno, de paisajes. Bueno, pues personajes que nos iban saliendo pues como a recibir, con las vacas siempre. Bueno, esta imagen la he cogido porque se vea como el tipo de campos, ¿no? Que no era para nada pequeños campos labrados a mano, sino en general grandes campos con maquinarias brutales, ¿no? Mucho más grandes que las que podemos tener aquí. Y bueno, también tenemos algún paisaje bonito. Vale, voy a pasar, bueno, veis, sí, más paisajes. Bueno, aquí todos comiendo, siempre en fila. Y siempre hay personas que pasan sirviendo, ¿no? Que las veis ahí como en el medio. Que esta es la manera de comer en India. El plato de comida siempre con... Bueno, esto tenía como más cosas de lo normal, ¿no? Normalmente es el arroz y las lentejas y la ensalada. Bueno, y los chapatis que ahí no están. Aquí algunas imágenes de sitios donde hemos dormido. Esto es una escuela. Esto realmente es en Armenia. Pero bueno, porque veis que siempre eran en sitios pequeños, bastante... bueno, pues bastante llenos de gente. Esta es una escuela de Armenia y de hecho aquí en Armenia estábamos bastante mejor que en India en lo que se refiere a los sitios porque teníamos más espacios. Hemos dormido en templos también. Bueno, aquí estaba el templo, no hay dentro todos, pero bueno, en un sitio al lado, ¿no? Pero que era un templo. Esto pues es otra escuela en India. Pues eso, aquí sí que estaba todo el suelo recubierto de gente, ¿no? Que era como lo más normal en India, todo el suelo recubierto de colchones y todo de gente, con lo cual no tenías muchas veces ni dónde poner tu mochila, ¿no? De hecho, aquí las tuvimos que dejar todos fuera porque no había manera. Y esto, por ejemplo, pues es una escuela de uno de los pueblos de India, ¿no? Visto desde fuera. Bueno, otro templo. Yo creo que voy a pasar ya. Vale. Os enseño alguna y luego os enseño alguna foto de Armenia para que veáis también el tipo de marcha armenia. Ok. Bueno, pues como veis, un paisaje totalmente distinto. Bueno, este es Niru y Jason, que son un chico, vamos, de ciudad y de pueblo respectivamente. Y bueno, la verdad es que unos paisajes increíbles, todo nevado, casi todo el día hemos estado pues bajo cero, casi todo el día, bueno, y todas las noches, ¿no? Por lo menos las 3 primeras semanas en Armenia han sido así, pero la verdad es que los paisajes compensaban por el frío que hemos pasado.
Pues eso, mucha nieve, hemos caminado mucho sobre nieve. Bueno, creo que solo os enseño que queda claro que en Armenia ha sido bastante frío, bastante nieve y en ese sentido ha sido un reto, la verdad. Incluso dentro de los pueblos, como veis, eran muy humildes y, bueno, y con bastante dificultad por el tema de la nieve, ¿no? Solo os voy a enseñar ya la última foto, que es el Monte Ararat, que, bueno, es como muy mítico porque es donde desembarca Noé, ¿no? Después del diluvio, según la leyenda. Bueno, pues que tenía una presencia increíble ese monte, ¿no? Que nos estuvo acompañando durante varios días seguidos. Bueno, con esto termino las fotos de la marcha en sí, de lo que es caminar, y me queda un poco contaros qué es lo que hacíamos durante el resto del tiempo. Porque claro, si estábamos realmente si salíamos a las 9 y estábamos fuera como 10, 11 horas, pues caminábamos a lo mejor 20 kilómetros, que como íbamos sin mochila y sobre todo en India era llano, pues se hace relativamente rápido. El resto del tiempo estábamos fundamentalmente, mira, a lo mejor podemos sacar el resto de fotos de otras actividades. Sí. Bueno, es que estoy con la cosa de ir un poco... Ah, no, esto vamos a dejarlo porque es un vídeo. Bueno, básicamente, por agrupar o por dar una idea como un poco clara, el impacto que tenía esta marcha venía de, por un lado, la llegada a los pueblos y como todo lo que se originaba con la llegada y el propio mensaje que se lanzaba en los actos que había, ¿no? Que la verdad, a mí al principio hasta me sorprendía que tuviera tanto impacto y lo justificaba más o me lo explicaba más pensando que es que Ekta Parishad tenía tanto arraigo en esas zonas que no tenía que ver tanto con la marcha, sino con el movimiento en sí. Pero es cierto que luego estuvimos caminando en otras zonas donde Ekta Parishad no ha trabajado y sin embargo también había como mucho movimiento y a la llegada de los pueblos la gente estaba muy emocionada. Entonces sí que empecé a darme cuenta que el hecho de estar caminando y de estar haciendo como ese sacrificio y la gente pues lo percibía de esa manera, sí que era una diferencia, ¿no? Es decir, que creo que el impacto no venía solo de lo que estábamos haciendo, sino de quién, o de lo que decíamos, de las palabras, sino de quiénes éramos las personas que lo estábamos diciendo. Y el hecho de estar haciendo ese esfuerzo o ese sacrificio, creo que nos daba como o la gente nos concedía esa posición de, pues no sé, como ese respeto o esa autoridad moral y bueno, y es verdad que sí que se generaba mucho movimiento, ¿no? Y la sensación de como una cierta movilización, como una movilización para un mundo mejor en general, más allá de las palabras concretas o de los mensajes concretos, ¿no? Entonces, mucha parte del tiempo se ha dedicado pues a hacer actos pues en los pueblos, ¿no? Otra parte del tiempo lo hemos dedicado a generar red. Pensad que Ekta Parishad es a su vez un paraguas de organizaciones, pues ellos lo que se lo plantean de esa manera, ir generando red con la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Por eso hemos tenido muchos encuentros con políticos locales, pero también con asociaciones de campesinos. Por ejemplo, aquí en la imagen que os muestro, pues son empresas que, pues de economía local, ¿no? Que cuadran con la idea de la economía gandiana. Esto era de aceite de mostaza, por ejemplo. Esto era un sindicato de agricultores que nos estuvieron contando de los suicidios de los agricultores en India por los acuerdos de libre comercio, ¿no? Porque la situación de ellos ha empeorado, bueno, en fin, que es como bastante dramático allí. Y han tenido como 80.000 suicidios en los últimos años, una barbaridad. Hemos tenido encuentros con la policía también, que los veis ahí. Sabéis que eso es como un poco una de los rasgos de este movimiento, tal y como ellos entienden la no violencia, ¿no? Nunca rechazan el colaborar con nadie. Primero porque no consideran tener como una verdad o ser poseedores de la verdad y siempre quieren escuchar cuál es la parte de la verdad que tiene la otra persona. Por otra parte, porque nunca se rechazan a las personas en concreto, sino más bien a la estructura o a las dinámicas sociales, ¿no? Y dentro de cada organismo, por mucho que sean organismos a priori pues antagónicos a la transformación social, pero siempre intentan contactar con personas que son sensibles a esos cambios.
Y dentro de los policías te encuentras mucha gente que aunque estén ahí dentro, pues honestamente quieren un mundo pues con más paz, con menos cambio climático y sí que les resulta una preocupación genuina, ¿no? Esto era con un grupo de personas que era como con un pueblo que eran nómadas. Bueno, nos estuvieron contando, bueno, pues de su situación, ¿no? No voy a entrar tanto en más detalles. Esto es en Armenia, que eran con unas asociaciones, aquí eran de asociaciones ecologistas y una asociación de periodistas. Esto era en Armenia también, con una asociación de mujeres. Bueno, esto era ya un encuentro más nuestro, pues más interno, ¿no? Que también teníamos de vez en cuando. Voy a pasar. Algunas os las voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Creo que las vais viendo. Bueno, pues esto es uno de los mítines, por ejemplo, en uno de los pueblos, como veis, eran realmente mítines con mucha gente. Este sí que era un poco más grande de lo normal, pero no os creáis que tanto más grande. O sea, siempre varios centenares de personas había. Luego también una de las cosas que también ha llevado más tiempo ha sido con los niños, ¿no? El ver a niños, también a jóvenes en escuelas, en institutos. Aquí, pues bueno, nos tenéis pues hablando con ellos. Inicialmente era más unidireccional, más el estilo, pues dar una conferencia y luego, bueno, sí que fuimos cambiando el formato, interactuando más y, bueno, teniendo pues algunas propuestas que hacerles pues para que siguieran trabajando sobre los temas de la marcha, pues de cuando nosotros nos hubiéramos ido, ¿no? En el futuro. Y este es Mudit, que es un chico de los jóvenes, pues aquí hablando. Bueno, pues aquí les tenéis, siempre muy disciplinados los niños, siempre muy puestos en línea. Y este colegio es relativamente pequeño. En general había como 1000, 2000 niños que me paraba a contar las filas y salían 2000 niños. Esto es parte de los recibimientos en cada ciudad, en cada pueblo. Muchas veces salían gente a recibirnos y también salían las escuelas, aunque no habláramos con ellos dentro de la escuela, pues salían a recibirnos. Bueno, y también encuentros más informales, no dentro del contexto de la escuela, pues esto más en los pueblos, ¿no? Bueno, otra escuela, vale. Algunas las estoy pasando rápido a posta, ¿eh? Bueno, esto es una universidad en Armenia, que era una facultad de medicina, precisamente. Bueno, más encuentros en pueblos, que estos sí que eran, pues muchas veces solamente, pues era más, unas palabras por parte de los líderes de la marcha, unas palabras por parte de los líderes locales y mucha música. Básicamente consistían en eso, ¿no? Bueno, mucho... A ver si merece la pena. Bueno, os enseño aquí la policía, por ejemplo, que también hemos tenido varios encuentros con ellos. Ya os digo que mucha música hemos tenido siempre. Bueno, enseño una foto, más que nada por el collar de flores, porque es como muy característico de toda esa época de la India, ¿no? Siempre colgando unos collares de flores. Fue toda una época. Incluso en Armenia también nos recibían muy bien aquí en los pueblos, con un pastel. Bueno. A ver si algo más. Vale, aquí los collares de flores para todos. Vale. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Luis? A lo mejor ya. ¿Luis? Son las 8:30. Perdón, es que estaba el niño... Claro. Pues has hecho 50 minutos, ¿no? Pero con la presentación 40. Ahora es genial y podrías rapiñar otros 10 minutos, lo que tú prefieras. Bueno, mira, a lo mejor sí que hay una... Porque esto es un poco hablar como más objetivamente, ¿no? De lo que hemos hecho y demás. Creo que... bueno, si hay algo que a lo mejor quiero decir antes de terminar como mi parte, y es un poco qué es lo que he aprendido de no violencia, ¿vale? Que puede ser interesante, pues bueno, por de dónde venís, ¿no? Que tenéis muchos vínculos con la no violencia. La verdad es que a mí decir que he aprendido de la no violencia me ha resultado un reto, como organizar un poco las ideas, ¿no? Bueno, gran parte para mí de la experiencia de no violencia tiene que ver con la gran austeridad de la marcha. Por un lado, pues bueno, sobre todo en India, pero también en Armenia, pues muchas veces no había pues electricidad, no había agua corriente o acceso fácil al agua.
éramos mucha gente en la misma habitación, la verdad que todo solía ser bastante sucio. Bueno, la chica del vídeo dice, a veces teníamos agua caliente, a veces estábamos en hoteles. En 100 días estuvimos 4 días en un hotel, en una ciudad, y fueron los 4 días de agua caliente, ¿no? En general ha sido, pues bueno, todo bastante austero y con agua fría, con dos baños para las 50 personas, con lo cual, pues muchas veces no tenías casi ni posibilidad pues, de asearte, ¿no? Y al mismo tiempo, esto lo hilo mucho con lo que es la vida dentro del colectivo, porque claro, eran pues 24 horas al día con las 50 personas. Y eso significa que siempre a tu lado podía haber alguien que estuviera haciendo algo que no querías que hiciera o algo que te resultaba molesto, simplemente porque querías estar en silencio y había alguien que estaba hablando, o porque pues por la noche había gente roncando, o porque tus cosas estaban entremezcladas dentro de todo el mogollón o dentro de todo el desorden de la habitación, y parecía que siempre era todo un caos, ¿no? Y sobre todo, además, dejabas tus cosas en un sitio, pero alguien necesitaba moverlas de sitio, otra persona las volvía a mover de sitio y cuando te querías dar cuenta ya no sabías dónde estaba y no las volvías a encontrar y así he perdido un montón de cosas, ¿no? Porque entonces era una sensación de descontrol, totalmente. Encima, muchas cosas, la mayor parte de la información sucedía en hindi y muchas cosas o no eran traducidas al inglés o no se nos decían. Y también los indios tienen menos necesidad de información que nosotros, de saber qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, con quién estamos en cada momento, ¿no? Entonces, como la sensación más fuerte, sobre todo en las primeras semanas, era de no tener el control sobre cosas muy básicas. Bueno, por no hablar de no tener el control sobre qué vas a comer, cuándo vas a parar o a descansar, ¿no? Entonces, pues al principio sí que tuve, y creo que todos en general, sobre todo los extranjeros, tuvimos esta reacción de intentar como hacer un esfuerzo por controlarlo todo, ¿no? Pues de tener tus cosas siempre contigo, dejarlas apartadas del resto. Como todo se perdía, pues de las cosas esenciales tener más de una cosa, ¿no? Sobre todo porque estábamos en zonas tan perdidas que, por ejemplo, iban a pasar varios días hasta poder volver a comprarlas, ¿no? Como el jabón, que pues era muy fácil perderlo y siempre llevaba 2, ¿no? Yo qué sé, y luego pues los tapones de oídos para los que hacen ruido y luego pues siempre pues hablando con la gente pues para que hablen más bajo o para que no te molesten, ¿no? Entonces al final era una lucha continua. Y parecía que al final se nos iba la mayor parte o se me iba la mayor parte del tiempo libre en este tipo de cosas, ¿no? Como para conseguir estar a gusto. Y sí que llega un momento pues ya de cansancio de esta lucha diaria y también de ver que los indios estaban bien en cualquier situación, con frío, con hambre, con todo, pues a ellos no les importaba de esa manera y sí que hay un momento como de dejar de querer controlar las cosas, ¿no? Y dejar que las cosas sean como son. Y si hay alguien que está hablando, pues ya está, dejarle que esté ahí, ¿no? Y seguir a lo tuyo. Y si algún día, pues no sé, pues algún día alguien roncaba y no duermes, pues ya está, pues no pasa nada por no dormir. Y si estás al día siguiente cansado, pues tampoco pasa nada por eso, ¿no? Entonces, para mí eso sí que fue un aprendizaje muy importante. De hecho, creo que si no hubiera sido por eso me habría costado mucho más estar este medio año, ¿no? Y lo que era casi lo peor de la marcha, que era como este descontrol, casi se volvió de lo mejor en cuanto a que fue un aprendizaje importante, ¿no? A no intentar cambiar las cosas o no intentar controlarlas y un poco aceptarlas como son, ¿no? Que no significa que no tengas que decir nunca nada. Lo que sí que es verdad es que cuando aceptas las cosas como son, ya no necesitas cambiar muchas cosas, ¿no? La mayor parte de las cosas. Bueno. En esta misma línea, una de las cosas que he aprendido de este grupo es que ellos no están tan centrados como en el tema del poder, en la repartición del poder, como el poder como el hacer lo que quieres, el poder hacer lo que quieres, sino en el ponerte al servicio de lo que se necesita. Entonces, me gusta como el balance, o he aprendido mucho de este balance que encuentran entre tener en consideración el tema del poder, pero darle como mucha importancia al servicio, ¿no? Que son como dos fuerzas, bueno, pues en equilibrio, ¿no? Y como bastante virtuosas, bueno, si las tienes en cuenta las dos, ¿no? Y en esto pues ha habido ejemplos de gente increíble de los que he aprendido un montón, ¿no? De personas absolutamente dedicadas continuamente a ayudar a los demás, realmente, ¿no? Y bueno, os podría contar algunas anécdotas, pues de una vez que estuve malo y un chico estuvo toda la noche
de pie a mi lado, y cuando ya le dije que por favor se fuera a dormir a un sitio con un colchón, pues donde yo estaba no había otro segundo colchón, se quedó durmiendo en el suelo sin nada, sin colchón, simplemente por quedarse a mi lado, ¿no? Y ayudarme por si acaso necesitaba algo, que no iba a necesitar nada, pero bueno. U otro, por ejemplo, otro hombre, que también para mí esto fue un momento de revelación, que era una persona que siempre estaba caminando delante de toda la marcha porque se lo habían pedido, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, y caminando tú solo ahí delante, porque los demás vamos atrás hablando, ¿no? Pero tú solo ahí delante no te aburres siempre. Entonces dice, bueno, es que me lo han pedido, me han pedido que vaya yo aquí delante. Y digo, no, ya. Digo, pero que si no te aburres, ¿no? Y me dice, no, que es que me han pedido que vaya adelante. Y yo pensaba que él no me había entendido hasta que me di cuenta de que era yo el que no le estaba entendiendo. Y es que para él, como el hecho de contribuir al grupo es la única consideración o la principal, y la consideración de si a eso a él le apetece o de si eso a él le gusta, era totalmente secundaria, ¿no? Y en este sentido, no tienen como esta idea de que... Quiere decir que mientras estén contribuyendo a lo colectivo, no les importa que sea una posición de mayor reconocimiento o de menor reconocimiento. Y esto explica también el por qué esa relación con el liderazgo, que a nosotros nos resulta un poco chocante, pero porque es un hiperliderazgo, ¿no? Y con un estilo como muy jerárquico, siempre las decisiones las toma Raya Gopal y si acaso con Jill, ¿no? Pero para ellos eso no les resulta ningún problema, porque a él le reconocen, o a ellos dos, les reconocen como unas capacidades pues para contribuir a lo colectivo desde el liderazgo, siempre entendiendo que lo hacen por el bien común y por la causa común, ¿no? Y nadie tiene ningún problema en contribuir desde posiciones más humildes, ¿no? Y es como una consideración, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué pinto aquí? Si esto me reconoce o no me reconoce, pues es un tema que no, bueno, pues como que no lo consideraban, ¿no? Entonces, dentro de este grupo ellos de alguna manera esperan o asumen que tú lo vas a hacer de la misma manera, ¿no? Siempre que te piden algo, te lo piden sin tener muy como las consideraciones que nosotros tenemos de si te viene bien, si estás cansado o si no, o por favor, ¿no? Por favor hazlo, si no te importa. Pues no, ellos simplemente te piden que hagas algo y asumen, pues bueno, que lo vas a hacer. En mi caso, bueno, pues yo allí estaba siendo el médico, ¿no? Pero en un momento dado, pues empecé a cantar la canción de la marcha, que era una canción en hindi, pues bueno, les hacía mucha gracia que siendo extranjero cantar una canción en hindi que era la canción de la marcha. Y siempre me la tenían cantando y me pedían que la cantara en cualquier momento. Y al principio a mí me indignaba mucho que no me preguntaran si me apetecía cantarla, o si me venía bien, o si estaba cansado, porque había veces que estaba muy cansado. Pero, de alguna manera, con su ejemplo, fui aprendiendo a que si te lo piden, pues lo haces y punto. Entonces, es como una... Entre esto, ¿no? Que te fuerza como a estar siempre abierto y siempre disponible. Y también el tema del control, pues sí que me parece que... de alguna manera como que vas abandonando determinados aspectos de tu individualidad que te abren mucho, ¿no? Y te hacen, bueno, pues abrirte mucho a las situaciones y estar como mucho más, de alguna manera, pues abandonar tu ego, ¿no? O irlo un poco disminuyendo. ¿Quieres poner la canción? No. Bueno, y esto creo que tiene bastante que ver con la no violencia y sobre todo porque para ellos la no violencia no tiene mucho que ver con la amabilidad, que yo creo que aquí sí que hay mucha gente que asume que la no violencia es ser amables, porque de alguna manera no tienen en cuenta que, o sea, como estas cosas de por favor, gracias, de hecho son palabras que casi no utilizan, ¿no? Y de hecho, en general, creo que intuitivamente consideran que ese tipo de cosas no hacen más que alimentar los egos de unos y otros, ¿no? Como todas estas miramientos y consideraciones con que si al resto les sientan bien o no les sientan bien. Y por eso muchas veces no son particularmente amables ni particularmente, pues sí, considerados, ¿no? No tiene, bueno, considerados sí, pero vamos, este tipo de consideraciones. Y tampoco es una no violencia de la comunicación no violenta de esta que hemos aprendido de Estados Unidos, porque de alguna manera la comunicación no violenta va a conseguir tu objetivo, ¿no? Y a cómo puedes expresar tu objetivo de una manera que, bueno, que facilite la comunicación. Para esta gente no van tanto a eso, sino a cómo yo puedo estar al servicio, ¿no? Y además que cuando están al servicio hacen falta muchas menos palabras y de hecho intelectualizan muy poco las cosas, que eso es bueno, también otro aprendizaje de por sí, ¿no? Cómo equilibrar el conocimiento intelectual pues con otros conocimientos, ¿no? Con lo manual y también con, bueno, pues con un conocimiento más espiritual, ¿no? Y, bueno, las últimas cosas de movimientos sociales que puedo haber aprendido, en fin, que no digo que sea... Que ellos no tuvieran nada que aprender de nosotros o que lo único que
o que de repente lo nuestro no valga nada, ¿no? Y lo de ellos sí, pero bueno, creo que se pueden aprender muchas cosas igualmente de ellos, ¿no? Lo primero, que además esto ya sé que de algunos de vosotros os lo he oído desde hace años, el mirar a largo plazo, ¿no? Creo que eso lo cambia todo. Esta gente mira los proyectos a 10 años, a 20 años, ¿no? Ya Yagat lo empiezan en 2013 y es una marcha que se plantea 7 años, pero sé de otros proyectos que se lo plantean a mucho más largo plazo. Y esto cambia totalmente la estrategia y la manera de entenderse. Os pongo un ejemplo. El año 2011 lo pasaron íntegramente haciendo red con otras organizaciones. El año entero, o sea, no volvieron a su casa, estuvieron un año en transporte, recorriendo distintos estados y haciendo red, ¿no? Entonces, claro, se lo plantean a tan largo plazo que se pueden permitir dedicar un año entero a eso, porque lo consideran importante. En este sentido, les pregunto, ¿y cómo podéis hacer red con tantísima gente? Porque es alucinante la cantidad de gente distinta que hay. Y su respuesta es que solo se centran en lo que tienen en común y aquello en lo que pueden trabajar juntos, ¿no? Que me parece que sí que es un cambio, porque para nosotros parece que lo importante es, bueno, con estos no porque son los de no sé qué, y con estos otros tampoco porque son los de no sé cuánto, pero ese tipo de consideraciones ellos no las tienen. Y simplemente, pues, pueden trabajar lo mismo con un partido político y con el partido conservador, no tienen ningún problema, por más que a mucha gente de otras organizaciones de allí les entrara urticaria por ello. Pueden trabajar con la policía, pueden trabajar con organizaciones de todo tipo. Y otro aprendizaje es que cuidan mucho, esa red la cuidan no solo con un fin instrumental o no solo se juntan con otras organizaciones cuando quieren hacer algo, sino que las cuidan de base. Es como que le dan mucha importancia a cuidar, pues como toda una red de relaciones, como toda una comunidad que está viva, pues para la vida normal y que cuando hay algún proyecto se activa, ¿no? Y por eso de repente o sea, hay 50 y pico mil personas que pueden juntarse para una marcha, porque hay unas relaciones desde hace 40 años que han sido cultivadas, ¿no? Y lo último, y además ya con esto termino todo, sí, también he tenido la oportunidad de hacer entrevistas a gente de estas organizaciones locales, sobre todo mujeres han sido, que ellas, bueno, pues han iniciado movimientos que luego han sido muy grandes, ¿no? De 3.000 mujeres, de 5.000 mujeres, movimientos muy grandes. Y algo que he podido sacar en común de todas estas mujeres es que eran movimientos en los que se hablaban de los problemas compartidos, ¿no? Y esto me ha dado bastante que pensar porque, por ejemplo, nosotros en No Violencia parece que siempre estamos como sintiéndonos mal por, bueno, como siendo conscientes de todos los privilegios que tenemos y entendemos que nuestra acción social tiene que ser, pues, ayudar a las personas más desfavorecidas. Y por supuesto que el foco y la intención primera y última tiene que ser por las personas últimas. Pero creo que operativamente, cuando se trata de hacer un movimiento y construir movimiento, mi reflexión ahora es que puede ser importante tratar los problemas que esa misma gente de clase media tiene. No solo haciéndoles ver los problemas de la gente más pobre, sino cuáles son las violencias que esas personas sufren. Que además me parece que tiene sentido desde la no violencia porque creo que todo el mundo ejerce violencia y todo el mundo la recibe, ¿no? Y hay mucha gente, y las clases medias en general tienen vidas, o las tenemos, vamos, pues a lo mejor con una cierta falta de propósito, en un mundo pues muy dedicado al consumo, al trabajo, en un modo de vida muy individual, y eso genera bastante sufrimiento. Mi idea es que empezar a hablar de esos problemas o de esos malestares compartidos puede ser un buen punto de inicio, aunque ya digo que el objetivo último y primero tiene que ser por las últimas personas, pero a la hora de construir movimientos con gente de clase media, pues esta es mi reflexión a día de hoy, que puede ser una buena actividad. Bueno, pues con esto termino. Creo que he estado 50 minutos hablando, me he pasado 5, pero bueno. Pues bueno, creo que esto es un poco todo lo que os quería contar. Creo que te dejo, Luis, pues tú dirigir la parte siguiente, ¿no? Sí, me he desubicado un poco, que tenía ahí un guión para presentar y como ha cambiado todo por las circunstancias, en cualquier caso ya entramos eso supongo que no lo has dicho, ¿no? Al momento de preguntas, pero que hoy Javi nos plantea, lo cual no tiene por qué ser así en las próximas charlas, porque lo sepáis, pero hoy Javi nos plantea que sea unas preguntas dialogadas, es decir, que el espacio es de preguntas, que primero, por favor, vayan preguntas concretas y definidas, pero que os sintáis libres, sobre todo si no hay mucha participación,
para hacer reflexiones, para hacer aportaciones, para hacer devoluciones, para comentar brevemente lo que buenamente os apetezca. Eso es lo que nos plantea Javi, que sea un poquito diálogo, que nos pueda escuchar también. Pero sí que pedimos eso un poquito, ¿no? Que 5 o 10 minutos sean preguntas concretas y luego ya pues cada uno con su cada unada. Y yo, como si os parece, veo a más de la mitad. Bueno, si todo el mundo sabe, o la mayoría, escribir en el chat, que ponga quien tiene claro que quiere preguntar algo, luego igual pues surgen preguntas o cosas a aportar en el diálogo, ¿no? Pero si quien tenga ya claro que quiere aportar, que lo escriba en el chat, que ponga yo, y así vemos un poquito... El que no sepa, si alguien no sabe, que hable, que active el micrófono y que lo diga y le anoto aquí, ¿vale? O si alguien no sabe o se lía o le agobia escribir en el chat, sin problema. Y luego, por decirlo, para cerrar, presentamos un poco y contextualizamos el colectivo, que no lo hemos hecho antes, y no habría nada más. Así que tenemos, si os parece, hasta las 9:10. Y si Javi me confirmas lo que comentamos, a las 9:10 cerramos oficialmente y totalmente. Pero las personas que queráis quedaros hablando un poquito más, libremente Javi se queda, ¿sí? Javi, otros 10, 20 minutos, tampoco nada exagerado, pero libremente cerraremos oficialmente y el que quiera, pues que nos quedamos más informalmente, ¿vale? Los poquitos que os queráis quedar. 9:10 para que todo el mundo se organice. Vale. Emma pregunta, bueno, puedes preguntarlo, Emma, ya hay dos nada más, así que si os parece decirlo y vamos. Vale, ¿qué plan hay ahora para retomar la marcha? ¿Poder llegar a Ginebra o no? ¿Eso cómo está? Bueno, sí que se está trabajando en ello, hombre. Está claro que las fechas concretas son un poco inciertas, ¿no? Porque todo va a depender de cuánto tiempo se mantenga pues, el estado de emergencia en los distintos países, cosa que, bueno, pues que es difícil de saber. Raya Gopal y Gil se han quedado allí, en Yerevan, un poco por simbólicamente como que no todo se ha disuelto, ¿no? Sino que ellos están allí y de hecho se quedan allí para trabajar para la vuelta. Antes lo comentaba Consue, uno de los problemas que va a haber es que buena parte del dinero que había, bueno, pues esto del coronavirus al final ha costado un montón de dinero, pero bueno, fundamentalmente porque todos los vuelos de regreso desde Yerevan hasta Delhi, que eran 35 personas, pues se tuvieron que comprar de un día para unas horas después, vamos, ¿no? En 12 horas. Entonces, bueno, pues está un poco el tema del dinero, que eso va a ser una complicación que habrá que conseguirlo, ¿no? Pero bueno, por lo demás, sí, en la medida en la que se va a mantener todo lo que se pueda. Si la crisis dura 2 meses, se retomará 2 meses después de Yerevan, como para seguir llegando a Ginebra el 25 de septiembre, ¿no? Hombre, sí que confiamos que para el 25 de septiembre esté ya solucionado y que el fórum de Ginebra se haga. Y también, esto no lo he comentado, va a haber otras marchas que vienen desde otros países y que en principio confluyen con la nuestra el 25 de septiembre. También esperamos que esas otras marchas que venían, bueno, pues de hecho la española, ¿no? Y luego una desde Suecia, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, esas 6, pues esperamos que todas o varias puedan hacerse, ¿no? Entonces, bueno, que estamos a la expectativa. El problema ahora, pues eso, es el tema de financiación, pero por lo demás vamos a hacer todo lo que sea posible. De hecho, ahora estamos un poco viendo cómo podemos hacerlo todavía con muchos menos recursos de los que teníamos antes, de lo que gastábamos, que ya gastábamos muy poco en realidad, pero bueno. Ahora 2 preguntas. Una la tiene, perdón, Miguel, una pregunta y después quiere hacer un comentario Rodrigo. Sí, gracias, Javi. Sí, vale. La preguntita que tengo es si de alguna forma surgían problemáticas concretas de algunos lugares o más generales, digamos, de problemas concretos de la comunidad, de la tierra o de alguna cosa que se planteara transformar y cómo, en el caso de que surgiesen en los diálogos o en las reclamaciones o propuestas, cómo se hacía, si puedes hablar un poquito sobre eso. Dices en los sitios por donde hemos pasado. Sí, o en algún lugar a lo largo de la marcha. Sí,
Sí que hemos tenido, ya digo, de hecho, sí que hemos tenido encuentros de diálogo y de escuchar. Menos de los que a mí personalmente me habría gustado porque el formato en India es, bueno, es mucho más jerárquico que el nuestro, ¿no? Y allá donde vas hablan los líderes, los nuestros de la marcha, los líderes del pueblo, ¿no? Que de alguna manera no son representativos a lo mejor de las personas que están más machacadas en cada zona, ¿no? Los líderes de allí. Pero bueno, igualmente sí que hemos tenido la oportunidad luego, a lo largo, al final de los meses, de conocer, ¿no? Mucho, claro, al final como esto es un movimiento que tiene que ver con la propiedad de la tierra y las comunidades eran campesinas, ese tema ha centrado mucho, ¿no? El tema de la propiedad de la tierra, de hecho, la ayuda que se les ofrecía bueno, era comenzar un contacto con Ekta Parishad, ¿no? Y con darles información y con de alguna manera hacer valer los derechos que ya tienen, ¿no? En otras comunidades sí que nos han contado problemáticas casi más amplias sobre las que no hemos podido hacer mucho directamente, no algo tan concreto como la ayuda sobre la propiedad de la tierra. Por ejemplo, nos contaban pues un poco de la invasión de la vida moderna, ¿no? Finalmente, como del modo de vida occidental en una versión muy pobre, que es la que llega a los pueblos de India, como muy bueno, pues de mucho consumo de plástico, de todo, ahora ya todos los transportes en carretera, de empezar a cultivar con tractores, como, bueno. Y que de alguna manera eso globalmente ha conllevado un empeoramiento de sus condiciones de vida, un empeoramiento en la salud, como la destrucción de muchos pueblos y de muchas comunidades. Mucha gente ahora se ha quedado sin trabajo y ahora tiene que emigrar a las ciudades, ¿no? Entonces, esa problemática la hemos tenido mucho. Creo que ahí nuestro impacto no era tan directo, sino, como digo, más como traer un mensaje de esperanza y de movilización, ¿no? Y, bueno, que es un impacto difícil de medir. No sabemos qué habrá pasado después, pero, bueno, podemos creer que sí que hay un impacto inmensurable, ¿no? Y luego otra de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, ha sido en las universidades que hemos pasado, que hemos hablado mucho con ellas, ha sido fomentar que generen, bueno, Peace Club, ¿no? Como clubes de paz, sitios donde estudiantes se junten para hablar de problemas compartidos, ¿no? O problemas de su zona, como para empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? Como, bueno, era como un primer germen o una propuesta de algo de movimiento estudiantil. Eso lo hemos hecho en universidades, que tenía más sentido porque iban a ser ellos mismos, ¿no? Pero también lo hemos hecho bastante en escuelas y en institutos como propuestas a los profesores, ¿no? Que organicen esos Peace Club, pues para que los niños puedan entrar en contacto con estos temas, ¿no? No sé, bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, problemáticas luego, pues, siempre en los sitios donde hemos ido viendo como las problemáticas concretas. En India está muy centrado en tema de tierra y los pueblos indígenas, ¿no? Rodrigo, Corina, Moisés, Paola. Sí, más que una pregunta, primero agradecer a Javi la presentación y todo su trabajo, porque además a mí me alegra mucho lo que ha contado. Creo que ha confirmado o sea, el espíritu inicial por el que estamos en esto metidos, y me ha resuelto también muchas dudas. Simplemente destacar, no sé, Javier, ¿a ti qué te parece? En esta idea que tú has transmitido muy bien, de que uno de los objetivos fundamentales es hacer red, es hacer estas relaciones, es cuidar esta red informal, transmitir que con lo que preguntaban de qué pasa ahora con la marcha y tal, pues aquí también en España es verdad que los actos presenciales que teníamos previstos ahora están paralizados, pero que el plan en España sigue de cara al verano y antes del verano, en cuanto podamos seguir haciendo actos, e invitaros a todos a de alguna manera seguir al tanto de lo que se va haciendo, de las noticias. El instrumento más operativo que tenemos ahora es el grupo de WhatsApp, que intentamos que no sea muy saturante y que se centre en noticias de la marcha, porque en cuanto pase la cuarentena vamos a seguir haciendo pequeños actos en las localidades, más o menos grandes, de cara al verano. Entonces yo creo que este espíritu de, sea en pequeño, sea en grande, unirnos a todo este movimiento, yo creo que no debemos perderlo, y quizás hoy en día, con todo lo que está pasando, es más necesario que nunca. Perdonad si me he alargado. Gracias, Corina. Hola, Javi, gracias, bueno, por todo lo que nos has contado. Perdona, Corina, que el cauce más operativo que veo es que a través de Charo, que la conocéis todos, creo, pues como ya también está en el centro de coordinación, igual que estoy yo, para meteros en el grupo, para en las distintas ciudades ver los actos que se van a hacer en cada ciudad.
es el cauce más operativo. Bueno, hay bastante gente que no conoce a Charo. Cualquier cosa, como todos tenéis contacto conmigo, pues a través de mí yo lo encauzo, ¿vale? Mejor, Rodrigo. Sí. Hay 10 personas o así que no la conocen. Vale. ¿Pablo? Bueno, Molina, Moisés, Paola, Nati. Javi, te estaba diciendo, bueno, gracias primero de todo por contarnos todo y también porque cada tanto mandabas nos llegaba algo de lo que estaba pasando allí y era como muy inspirador conocer algunos detalles, ¿no? Lo que quería preguntarte es que de los objetivos que tenía la marcha, que se hacía desde la India, además, bueno, de todo lo que comentaste, era poder ir recogiendo las necesidades, las experiencias, y que eso también se iba a volcar, eso que se iba recogiendo, se iba a volcar en las demandas que se iban a hacer ante la ONU en Ginebra. Entonces era por saber si tenían algún método, cómo manejaban ese tema, cómo lo recogían, si hablaban de esto entre vosotros o no. Bueno, eso. Sí, se montaron varios grupos con distintas funciones. Uno de los grupos era justamente este, ¿no? El de los estudios de casos, ¿no? Que llamamos case studies. Digamos, la primera zona que atravesamos era la zona de los pueblos Saharia, que es una tribu indígena, ¿no? Vamos, digo tribu porque ellos lo llaman así también. Y digamos que ahí sí que nos pusimos a hacer un montón de entrevistas y a intentar comprender no solo con las entrevistas, sino con más investigación un poco cuál era la situación, ¿no? Y de hecho, pues hubo un par de compañeras que se dedicaron muchísimo a poder hacer un informe, hicieron un pedazo de informe sobre esa situación, ¿no? Lo que pasa es que por distintas razones eso era como un caso muy concreto y muy a huevo, ¿no? Para hacer como un estudio sobre estos pueblos indígenas. Después pasamos por unas zonas donde no teníamos como un colectivo al que captar de esa manera, ¿no? Y teníamos como a lo mejor entrevistas más pequeñas, a lo mejor, o sea, como colectivos como un poco más diseminados. A lo mejor teníamos por ejemplo, te pongo ejemplos de personas a las que hicimos entrevistas, una cooperativa de ganado, ¿no? Que era, bueno, pues como con otros principios bastante distintos, ¿no? O una fábrica de ladrillos, todo de economía local. O te voy a decir, o a lo mejor a gente de la policía hicimos, o a miembros de la policía, a miembros de la administración, a profesores y también con los niños, ¿no? Como que todo eso lo intentábamos recoger. Lo que pasa es que era como más desorganizado. Entonces, el punto en el que estaba, y por ejemplo, y luego ya en Armenia, pues teníamos contacto más que nada, bueno, pues con organizaciones, ¿no? No había como colectivos pues excluidos o colectivos con problemas así en concreto con los que hubiéramos tenido contacto, ¿no? Entonces al final cambiamos un poco el formato, en lugar de hacer como pues un pedazo de estudio de 70 páginas, como se hizo con los Saharia, pues entonces decíamos más como, bueno, pues como teníamos esta información, que es como lo que yo decía, ¿no? Como a vista de gusano, y digamos como que eso era una información valiosa, pero luego Jill tenía la idea, como que lo reformuló de otra manera, diciendo, bueno, lo que vamos a hacer va a ser tomar como algunas grandes problemáticas y a ver qué puede aportar la no violencia a esas problemáticas, ¿no? Es decir, que justo en el momento en que se ha cortado la marcha, estábamos como en un proceso de darnos cuenta de que no íbamos a poder hacer lo que habíamos hecho con los Saharia y que teníamos que cambiar el formato. ¿Sí? Sí, hay bastantes preguntas que nos vamos calentando. Ya, vale. Si podéis sintetizar los siguientes, por favor, y Javi sintetizar también. Le toca a Moisés, Paola, Nati, Silvia, Martín. Muy rápido. ¿Qué tal? Gracias, Javi. Ya hablaremos más con calma, pero a mí sí me interesa de cara a la posibilidad de que en verano retomemos todo esto aquí en España, que aunque sé que algo de eso has hablado, pero tú que has estado viéndolo desde allí, ¿tú qué crees que habría que hacer en España para que algo de ese espíritu pudiéramos desarrollar aquí? Conociéndonos ya, sabiendo que estamos en nuestras dinámicas, ¿qué crees que falta? Que sería viable traducir aquí a España en el corto plazo, de ese espíritu que tú has visto de no violencia,
o incluso de las estrategias que has visto ahí, ¿no? Cualquier cosa que diga, seguro que esta noche digo, bueno, podría haber dicho otra cosa, ¿no? Porque es una pregunta compleja, sobre todo porque se me ocurren cosas, pero más a largo plazo. De aquí al verano, bueno, tal vez la cosa, y sé que con esto voy a polemizar con algunos, pero bueno, yo es en el punto en el que me encuentro, que ya lo he mencionado antes. Creo que a lo mejor nosotros tendemos a pensar que tener una mirada hacia los de abajo o hacia los últimos implica de alguna manera negar hacer red con otros estratos de gente, ¿no? Y de alguna manera como, bueno, sí, como que a lo mejor no hay como, o se considera que no es ideal movimientos formados por gente de clase media, ¿no? Y para mí un poco la idea que tengo ahora mismo es que es una división que no favorece mucho. Obviamente no hay que dejar de ver, o sea, como que no es perder esa mirada, ¿no? De ver quién está más arriba y quién está más abajo, pero de alguna manera creo que hacer un movimiento solo para la gente de abajo me resulta poco efectivo y además problemático, porque yo, por ejemplo, soy médico y nunca voy a estar abajo por más que quiera, porque ya, pues eso va conmigo, ¿no? Entonces, me resulta difícil me resulta hasta problemático trabajar para los de abajo sin que sea de una manera paternalista, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera creo que yo, en fin, que abrirlo como a las clases medias, básicamente, y como que no generar como ese binarismo, esa especie como de oposición, ¿no? Entre que si trabajas para los de abajo, entonces como que tenemos que, no sé, que renunciar a hablar con universidades o con gente de otros estratos, ¿no? En fin, que no estoy diciendo que necesariamente siempre hagamos eso, pero bueno, creo que de alguna manera en nuestras cabezas hay como una cosa de bueno, no sé si me habréis entendido, pero bueno, creo que esto es una discusión mucho más larga. Paola, Nati, Silvia, Martín. A ver, que no se me malentienda. La pregunta es muy cortita. ¿Os habéis divertido? ¿Te has divertido? Pues mira. Poco. Hablo incluso, o sea, como de un sentido incluso profundo, ¿no? O sea, que ha habido momentos de, no de juerga, ¿no? Sino de eso. Sí, hombre, momentos de disfrutar muchos. Momentos de disfrutar muchos. Momentos de diversión como tal, no. Pocos. De hecho, madre mía, cuando llegábamos a las ciudades nos íbamos algunos extranjeros y los jóvenes por ahí un poco a salir y... En fin, que no tienes por qué salir para pasártelo bien, pero es verdad que dentro del entorno de la marcha y el entorno este de Ecla Parisat es como muy... Es que es... No sé, están tan en eso que la verdad no es como un ambiente que propicie como el divertirse como tal, ¿no? Parece que de alguna manera es como muy frívolo, no sé, estar simplemente riendo y haciendo el tonto. Que luego, hombre, siempre ha habido espacios y siempre ha habido momentos de estar tocando pues instrumentos y tal, pero no ha sido la tónica general, ¿no? Perdón, sí, Nati, Silvia, Martín. Martín no quiere preguntar nada. Vale, pues Martín no. Hola, creo que tengo abierto el micro, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, primero Luis, yo te conocía por ese chat, por ese mensaje que enviaste, que no te gustó nada que subiéramos al blog, que me pareció súper interesante, que nos perdones si no sabíamos que era semi-privado el mensaje que envías, pero que era muy clarificador de cómo estabais viviendo la marcha. No sé si te acuerdas del mensaje que era. No, porque pero Luis, ¿a mí lo dices o a Javi te refieres? A Javi. Dita llevó bastante disgusto la pobre porque, bueno, nos lo pasó, pero para nosotros que sepas que fue muy interesante cómo lo vivíais. Darte las gracias también por la exposición, me parece fenomenal esa forma que expones, cómo aprendes de la no violencia de ellos, que no son tanto las formas sino el fondo, el servicio, me encantó. Por eso os pido que la conferencia la grabéis y que la podamos hacer
pasar en grupo, no sé, comentarla de otra, más desde la cercanía de otros grupos, los que podamos. Y después una cosa que a mí sí que me viene preocupando todo el tiempo, y eso ya va en pregunta, es el coste de la marcha. Yo en un principio, quizás sea una idea equivocada mía, pero me parecía como que cuando me lo presentaron, yo estaba en Saint-Antoine, en Francia, donde es Michel Delannoy, que lo conociste, supongo, que va en la marcha, y claro, cuando a mí me decía, yo escuchaba el coste económico, me parecía un poco exagerado, ¿no? Y después, por otra parte, cuando me fui enterando de la poca gente india que iba a estar en la marcha, yo decía, yo no sé si esto es efectivo. Como pensamos siempre en Occidente, ¿no? El efecto, ¿no? que puede ser y, bueno, y la parte económica, pero sí que me gustaría porque también nos planteamos algunos ir a la marcha desde España o desde Francia para juntarnos en Suiza, pero también Mario mismo me estaba planteando bueno, que le parecía mucho coste para asumirlo personalmente. Entonces, bueno, que nos hables un poquito de esta parte económica, si te parece. ¿Cuál es el coste que te había llegado a ti o que tienes en la cabeza? A veces 50 euros diarios. ¿Por persona? Sí. En algunos países, en otros no. Bueno, mira, además como yo he estado dentro de las últimas semanas, yo me estaba en el grupo que estábamos organizando un crowdfunding, que era justamente para conseguir financiación, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos, puedo decir que no he tenido como el acceso a todo lo que se había gastado hasta el momento, pero sí a la previsión de gastos que quedaban desde... Bueno, supuestamente había fondos para llegar a Bulgaria, bueno, pues necesitamos todo lo que quedaba desde Bulgaria hasta Suiza, ¿no? Inicialmente se hizo un presupuesto que yo me imagino que será el que se difundió o el que te llegó, ¿no? Y que a mí también me parecía una barbaridad. Que no sé si eran como 350.000 euros, una cosa gigantesca. Entonces yo no sé muy bien cómo, en base a qué harían esas previsiones. Nosotros estábamos haciendo una previsión contando como con pues 10 euros entre alojamiento y comida, porque no siempre podíamos estar pues alojados, ¿no? En total como 15 euros diarios, porque al final en la logística se iba bastante también. En la logística que no era solo la gasolina, los vehículos que nos acompañaban, que eso era una parte, sino también todas las preparaciones, porque de hecho la gente, teníamos compañeros que estaban en los Balcanes, siempre ha habido gente por delante, ¿no? Y eso era pues bastantes aviones, bastantes pues hoteles, porque sí que era más difícil conseguir otro tipo de alojamiento. Entonces en la logística y en la preparación se iba bastante. Luego también en los aviones y en los barcos, eso que al final era un coste que incluso prorrateado por días era bastante. Entonces, no terminé de hacer ese nuevo presupuesto. Bueno, el mensaje es, a mí también me parece que ese presupuesto era una barbaridad y creo que inmediatamente se vio que los gastos iban a ser infinitamente menores que eso. En India, de hecho, no se gastó prácticamente nada de dinero, porque toda la comida nos la dieron los pueblos, toda, desayuno, comida y cena, y todos los alojamientos fueron en escuelas, fueron en templos, fueron en edificios comunales. Con lo cual, para empezar, 4 meses de India debieron de salirnos por el precio de la gasolina de los vehículos. En Armenia también, te digo, estábamos reduciendo el gasto a tope porque conseguimos dormir en escuelas y la comida la estábamos cocinando nosotros. Sí, o sea que Armenia también debe ser, bueno, pues bastante barato, aunque luego sí que hay gastos que yo no tengo en cuenta, que son todos los de la logística. Bueno, en fin, quiero decir que sí, que estábamos haciendo un presupuesto muchísimo menor que eso. Y de hecho el crowdfunding se iba a hacer en base a esa nueva previsión, no a la antigua. ¿Sabes? O sea que, bueno, yo en la medida en la que yo estaba allí, estaba un poco también, vamos, os puedo decir, garantizando que no íbamos a pedir más dinero del que se necesitara con bastante estrictamente. Es verdad que luego había mucha flexibilidad. Es decir, que había como bastante incertidumbre en cuanto a cuánto necesitaríamos. Entonces, no queríamos tampoco quedarnos muy pillados para no pedir luego menos y cualquier cosa pasa y ya necesitas más. Por ejemplo, el coronavirus nos estaba costando un montón de dinero por unas razones y por otras, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos a hacer una cosa ajustada, razonable, ni tampoco excesivamente justa, pero tampoco más de lo que pensamos que vamos a necesitar.
Hemos cerrado preguntas, ¿vale? Para luego el que se quiera quedar informal, le toca a Silvia y después cierra Juan Carlos, por favor, que sean breves y más aún, Javi, please. Que son ya ahí 10, pues para que se vaya 5 minutillos nada más, ¿bien? Hola. ¿Veis? Sí. Ah, vale. Bueno, en primer lugar me presento, soy Silvia. Yo nunca he estado en lo de no violencia ni nada, no sabía ni que existía esta marcha. He estado viviendo en Ecuador y por casualidad, bueno, estoy en Madrid. Muchísimas gracias por la presentación y por todo lo que nos has aportado. Yo te voy a hacer una pregunta muy concreta porque tuve la curiosidad en algún momento, pusiste una fotografía sobre unos agricultores que se habían suicidado en masa cuando había llegado libre comercio o algo así. No sé, me gustaría que nos explicaras un poquito más porque lo pasaste así deprisa y me entró la curiosidad. Y luego tengo otra pregunta que no sé si lo has dicho en algún momento, pero ¿y dónde van todas las cosas que trasladabais? O sea, ¿dónde están vuestras mochilas? ¿Cómo podíais ir sin mochilas? Porque no sé si me lo he perdido o no lo has dicho. Y bueno, luego con el comentario que dijo Moisés, no sé si puede dar luz que nosotros desde las unidades educativas, cuando trabajamos en Ecuador, cuando queremos tratar algún tema, contamos, como tú decías, ¿no?, con la misma gente implicada, ¿no? O sea, igual puede ayudar la posibilidad de generar espacios y tiempos en lugares donde la gente pueda reflexionar y contribuir a la propia acción que quiera modificar entre el consenso mismo de esa gente, ¿no? Si generar espacios y tiempos puede ser una salida para que la misma gente pueda salir de su propio hoyo. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la pregunta de las mochilas, ¿iban en un vehículo? Y os digo la verdad, yo que venía de un poco de la cultura esta del Camino de Santiago, casi hasta me resultó como un poco una pena al principio decir, vaya, ¿no? Como que no fuera del todo auténtico, ¿no? Si no vas cargando tu mochila. Pero bueno, es verdad que mucha gente, vamos, no habría podido cargar su mochila, ¿no? Porque al final, si os fijáis, salvo algunos de los extranjeros y los chicos de ciudad, la gente tenía bastante edad. De hecho, Raya Gopal y Gil tienen, bueno, Raya Gopal tiene 70 años, ¿no? Y había más gente. La persona más mayor tenía 76. Está Michel Nodé, que antes lo habéis mencionado, pues que tenía 70 y pico también. Es decir, habría sido inviable. Y eso iba en vehículo. Y la otra pregunta, sí, la verdad es que tendría que enterarme mejor cuál era el tratado de libre comercio al que se referían, ¿no? Solo sé que básicamente hay como un modelo de desarrollo de cada vez extensiones más grandes, con mayor maquinaria. Os puedo enseñar fotos de los tractores que eran ridículamente grandes, o sea, comparados con los que hay en nuestros campos, allí eran como masivos. Todo el centro de la India que hemos atravesado es un campo de cultivo y entre eso hay como una competitividad tan increíble, ¿no? Y todo, pues eso, con esa competitividad casi global, porque mucho se dedica pues a exportar, en que todos los pequeños agricultores y toda esta gente que se dedica como a cultivos pues más pequeños y con menos maquinaria, pues están como en una tensión increíble, ¿no? Y entonces, derivado de eso, pues las condiciones de vida de los pequeños agricultores y de muchos trabajadores han empeorado enormemente, ¿no? Y es de ahí que viene esa tensión. Y bueno, de hecho, creo que la cifra de 80.000 debe ser hasta corta, debe estar infraestimada, debe de haber sido todavía mucha más gente la que se ha muerto a raíz de eso. Pero no te sé decir cuál es el tratado concreto, pero vamos, ellos lo tienen muy claro, que es a raíz de unos determinados tratados su nivel de vida empeoró un montón. Gracias. Ok, queda Juan Carlos, 2 matices nada más. Raya Gopal hace 72 ya, un par de años más. Y nada, Juan Carlos. Vale. Bueno, primero, felicidades Martín, que ayer fue tu cumple, 1 año. ¡Qué guay! Segundo, Javi, qué alegría verte. Y cada vez que iba leyendo los correos, pues a mí me causaba mucha emoción porque como que me sentía muy cercano. Y gracias por compartir. Y bueno, pues mira, estas paranoias y esta historia del virus que ha paralizado el mundo mundial y paraliza también lo de la marcha, ¿no? Que para mí fue inesperado, pero claro, tiene su lógica viendo todo el panorama. A ver, varias cosillas. ¿Piensas que los objetivos de la marcha se van cumpliendo? ¿Se van a cumplir?
por un lado, ¿qué piensas de las relaciones personales entre los que estáis en la marcha? O sea, ¿consideras que es una de las cosas como más importantes o es más importante la marcha en sí, el objetivo de la marcha, tal cual? ¿O es igual de importante las relaciones entre las personas que estáis ahí caminando, ¿no? Un poco que me comentes eso. Y por último, me imagino que cuando ibais por la India decías que de los pueblos salían, ¿no? Recibían tal. No sé si en Armenia ha pasado igual. Si no ha pasado igual, si a lo mejor ibais caminando por Armenia y no salían la gente de los pueblos para recibiros y aplaudiros y colgaros ramos de flores en el cuello, pues ¿cómo lo llevabais eso? O sea, a lo mejor era más desangelado, ¿no? Que ibais vosotros y no salía nadie al encuentro. Y por último, si estaba todo como súper medido, o sea, ¿sabíais en qué lugar ibais a dormir en Armenia, en cada localidad por la que pasarais y tal, igual, aquí pagaremos, comeremos en este sitio, luego vamos a dormir aquí? ¿Estaba ya todo súper previsto o hubo momentos de tener que improvisar? Gracias. Vale, bueno, empiezo por la última. Sí, todo estaba planificado, tanto los 4 meses de India como en Armenia. Solo fue al final cuando, porque claro, en Armenia nos íbamos quedando en escuelas y la primera medida por el virus fue cerrar las escuelas, ¿no? Y entonces ha sido ahí como unos 10 días que por primera vez hemos tenido que improvisar y empezar a quedarnos pues bueno, de hecho cada día no sabíamos dónde, ¿no? Y lo vamos un poco buscando sobre la marcha, nunca mejor dicho. Bueno, la primera sobre los objetivos, bueno... Claro, no sé qué decirte, es una pregunta compleja, ¿no? Primero habría que ver cuáles eran los objetivos de la marcha. No creo que haya como unos objetivos cuantificables, ¿no? O como una determinada medida que podamos decir si lo hemos alcanzado o no. En términos de impacto, pues es difícil de saber. Yo así, a bote pronto, pienso que sí, que a nivel de el movimiento que se generó alrededor de la marcha fue bastante grande. Sí, hombre, para mi gusto deberíamos haber priorizado más, como menos protocolo de encuentros con políticos locales, que eso nos llevó muchísimo tiempo, y más encuentro con los campesinos mismos, más escucha, en definitiva, de la gente con la que nos íbamos encontrando. Para mí, dimos mucha charla y escuchamos pues menos de lo que me habría gustado. Sí que creo que una de las cosas importantes, antes lo decía, creo que el impacto de estas cosas no viene de lo que haces solamente, sino de quién eres. Y en ese sentido, llegar a Ginebra, habiendo sabido ser una comunidad de 50 personas con un funcionamiento pues lo más cercano a lo que podamos pensar que es la no violencia, me parecía un objetivo, me parecía importante, no me parecía algo secundario. Las relaciones en sí han sido muy buenas. La verdad es que a mí me sorprende un montón que 50 personas en esas condiciones no hayamos tenido prácticamente, o sea, con un nivel de conflictividad muy bajo. Y es verdad que es que todo el mundo tenía como una capacidad de aceptación, de tolerancia. A pesar de todo, creo que la diferencia cultural no hemos sabido traspasarla. Creo que ha habido una brecha ahí que se ha mantenido hasta el final. Yo he hecho mucho esfuerzo por intentar comprender lo mejor posible a nuestros compañeros indios, pero creo que ha sido complicado. Ha sido, por ejemplo, complicado el tema de la gobernanza dentro del grupo, ¿no? Los indios funcionan de una manera muy jerárquica y hasta el final ha habido como una cierta lucha interna por abrir esa gobernanza y por como que los caminantes tuviéramos más protagonismo y no solo los líderes, ¿no? De hecho, en Armenia no estaba Raya Gopal, estaba Jill, y ella, que bueno, que lleva muchos años viviendo en India, pues es de Canadá, y de repente eso se abrió un montón, ¿no? El mes que estuvimos pues con el liderazgo de Jill. Y eso muchos, sobre todo los extranjeros, lo agradecimos mucho. Lo que pasa es que en la semana que luego nos volvimos a juntar con todos, porque luego todos se vinieron a Yerevan, de repente fue como un choque y sí que hubo como bueno, pues como distintos modelos de cómo debe funcionar un grupo, ¿no? Os puedo decir eso, pero vamos, por lo demás en sí. Y lo bueno es que nadie, incluso estos conflictos nunca se han llevado hacia una persona, nunca ha habido una crítica hacia una persona en concreto. Puede haber como un malestar con el funcionamiento del grupo, pero las relaciones uno a uno han sido siempre muy, muy buenas, y eso que teníamos encima la dificultad de la comunicación entre extranjeros y indios de pueblo, ¿no? Entonces, bueno, y la tercera pregunta, bueno, si estábamos decepcionados en Armenia, no, la verdad es que, hombre, había mucha menos gente, para empezar, hay mucha menos población, pero siempre ha habido muestras de acogimiento y de afecto, pues en menos cantidad de gente, y por comparación de India sí que
al principio parecía como muy poco, pero vamos, realmente eran muchas muestras de aprecio, de respeto, de reconocimiento y de recibimiento para ser pues esos pueblos, ¿no? Donde no teníamos ningún vínculo previo, absolutamente ninguno. Gracias. Eso. Cerramos. Dos cositas antes de cerrar. Bueno, lo primero, Emma, desde Santander, decir que estamos como de 5 o 6 puntos de España, o 7, y Emma se ha tenido que ir de Santander. Pido disculpas a Yolanda de Pontevedra o de Galicia, no nos conocemos, porque por fallo mío, pues descoordinación y fallo, se ha metido ya al diálogo, porque no la envié correctamente el enlace. Luego, una pregunta, bueno, me la ahorro para ahorrar tiempo. También aprovechar, porque, pues igual 20 de los 30 que estamos, o 30 y algo, la conocemos, pues que ha fallecido la madre de Yolanda, pues para que lo sepáis, el que no lo supiera hoy mismo, y tenerla presente y que nos sienta por el tema este. Y nada, invitaros a las próximas charlas. Si alguien, mucho cambio de energía, pero bueno, si alguien no se ha enamorado aún de Javi, será el traductor de la siguiente charla del próximo sábado. y empezaremos puntuales. Pido disculpas también por esos minutos de más, pero es que ha faltado gente de la que se había comprometido. Y solamente matizar brevemente, para los pocos que les hay que no nos ubican bien, quien convoca esto es el colectivo No Violencia, que es una realidad abierta y plural, un espacio donde diversas realidades que trabajan a través de la no violencia, pues nos encontramos, tomamos iniciativas y nos apoyamos. Y en concreto esta formación que ha surgido nace del grupo de coordinación del mismo, o sea, del grupo general, no de ninguna de las iniciativas concretas que existen. Ahora mismo son 6 funcionando activamente, para que lo sepáis, y tienen actividad ahora virtualmente: Canción No Violenta, Grupo de Acción Directa, Escuela de Desobediencia, Biblioteca No Violenta, Grupo de Perdón y Reconciliación desde la No Violencia, y las Hermanas Touza en Pontevedra. Y comentaros como algo que nos caliente motores, desde la Escuela de Desobediencia hay preparados ya de hecho para imprimir, parados por las circunstancias, por la coyuntura, 2 libros y otro que está en camino que estará en poco tiempo. Uno es sobre resolución de conflictos, lo decimos también para que se sepa que es un material interesante para adquirirle personalmente, y también, por si os animáis, para las tiradas que hacemos para regalar a amigos o para vender, ¿no? Si coges otros 2 o 5, ese será muy accesible, 36 páginas en un formato muy cómodo. Otro de religiones y no violencia en formato libro, que se tardará un pelín más, y otro de formación no violenta, que especialmente me parece interesante para lo que ahora nos convoca, ¿no? Que escribe Moisés, que le tenemos aquí, de unas 200 páginas en formato libro. Y yo creo que de lo que tenía no hay nada importantísimo. Vale, nos lo comemos todo el resto. Entonces, si os parece, muchas gracias por estar. Cerramos oficialmente. Quiero decir saludos desde Alemania. Me ha gustado mucho oírlo. Vale, solo un gran gracias. Es que has aparecido así, no sabíamos que estabas en Alemania. No he podido entrar, mi vuelo estaba cancelado el 18, he querido ir a Madrid, no he podido, por eso es muy bien de participar desde mi país en el encuentro como esto. Gracias. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias a Javi. ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí. Javi, te quiero dar las gracias, he estado contenta de oír tu explicación. Bueno, una forma un poco rara para mí de vernos así, pero que bueno, te lo agradezco mucho y espero volvernos a encontrar. Y a ver si puede ser alguna vez en la misma sala y viéndonos. ¿Vale? Sí. Cerramos oficialmente, ¿vale? El que quiera que se vaya, que está despidiéndose gente. Adiós, adiós, adiós. El que quiera que se vaya, aportando lo que quiera, ¿vale? Gracias. Chao. Gracias.
A ver, ¿qué pasa? Que no se va nadie. Uno solo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Javi, Luis, quería yo comentarte una cosa. Una pregunta, espera un segundo, ahora lo comentas. David plantea que se pueden hacer pequeños grupos aleatorios de